justicia de Dios. La justicia de Dios. Versos 16 y 17. Véalo en su Biblia. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio y ahí está la frase, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el hermoso mensaje de la salvación en el Evangelio. La justicia de Dios es que Él se preocupó de buscar y salvar al hombre pecador perdido. Aquel que está esclavizado, que está encerrado en su pecado, Dios lo buscó para salvar. La justicia de Dios es lo que Él hizo, revelar a Cristo. Cuando pensamos en la Navidad, y lo dije la semana pasada, recordamos un nacimiento, recordamos un evento. Pero no es solamente un evento. Es la revelación más clara de quién es Dios. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Fue bonito escuchar de nuevo, ¿no? El coro. Habría sido bonito escuchar todo el resto de la cantata. Pero ese mensaje que cantaron, que menciona diferentes colores, cada uno de ellos apunta a qué verdad. El Evangelio de la justicia de Dios. Dios es justo. Y porque es justo, debe o castigar al pecador o proveer una solución para salvarlo. Dios es justo. La justicia de Dios se revela. En el fondo podríamos decir que el libro de Romanos tiene como lema central, lo cual se repite en diferentes partes en esa tabla, como lema central, ¿qué es la justicia de Dios y cómo nos afecta? Lo vamos a definir un poco más esta mañana, en este primer trozo que veremos y estudiaremos esta mañana. La justicia de Dios ha sido ofendida, dijimos, en la tercera fila hacia abajo. La justicia de Dios fue ofendida. ¿Cómo? Por el pecado del hombre. La justicia de Dios fue movida, fue, tocada, y fue entonces la que produjo en Dios la necesidad de salvar a un pecador. La justicia de Dios es su cualidad de ser 100% santo, perfecto y alejado del pecado. Dios no puede tener que ver con el pecado. Nos dice Éxodo capítulo 12 que Dios es de ojos demasiado santos para mirar al pecado. Al hablar del Evangelio, partimos hablando de la justicia de Dios. Al hablar del libro de Romanos, necesitamos entender la justicia de Dios. Su justicia, su perfección, su santidad. Ahora, antes que veamos los versos que leímos en delante, solamente quiero recordarles de lo que entonces será algo para nuestro tema esta mañana. Vamos a ver los versículos 18 al 23. Y en estos versículos es algo parecido a lo que podríamos ver, no sé si alguna vez lo vieron o conocer, en un programa televisivo antiguo, por lo menos es uno que yo conocí de niño. No sé si acá se juega algo parecido, porque era un juego en la televisión. Pero es un juego en donde la persona, frente al que actúa, que dirige el programa, pregunta algo. Él le pregunta, a ver, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántas veces pololeó? ¿Dónde se crió? Preguntas sencillas, y de ahí va haciendo preguntas más duras, preguntas más personales. Y en este programa, el animador o la animadora hacía preguntas y la persona tenía que dar la respuesta verdadera y por ende sería premiado. Ya le habían hecho las preguntas personalmente al parecer. O si no decía la respuesta verdadera, traía consecuencias. Podemos decir algo parecido a hacer penitencia, ¿no? Tener que hacer algo ahí, tener que como suplir por su falta de ser veraz, de ser verídico y decir la verdad honestamente. Entonces le decían, bueno,
Sabemos que, y si alguien podía adivinar si no era verdad, esa persona fue castigada. ¿Verdad o consecuencias? Así se llamaba el programa. ¿Verdad o consecuencias? Capítulo 1, verso 18 es parecido a ese tema. Es la verdad de Dios. O la enfrentamos o enfrentaremos las consecuencias. ¿Cuáles son? Bueno, veamos entonces este pasaje. Capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad se puede decir entre paréntesis de Dios, la verdad que Él ha manifestado, lo cual dice en versos 19 y 20. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo? Pablo está hablando del día que la ira de Dios se manifestó contra los hombres. La ira de Dios es una palabra un poco inclusive asustadora. Es una palabra que inclusive suena un poco complicado compartirlo con una persona cuando estamos tratando de hablar de Dios. Pero ¿sabes qué? Podríamos decir que este es el verso que nos demuestra el día que Dios se indignó. Dios no quedó indiferente frente al pecado. Dios se indignó con la reacción del hombre frente a su verdad. ¿Qué dijo verso 17? La justicia de Dios se ha manifestado. ¿Cuándo? La Navidad. Cuando Cristo vino, cuando Cristo nació, Dios manifestó que Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados. ¿Cómo? A través de Cristo. Pero ¿sabes qué? Dios, al mirar la reacción del hombre, se llenó de ira. Ahora, es un pasaje, como digo, al principio un poco asustador y a veces un poco complicado para compartir. Pero a ver si entendemos qué está diciendo. En primer lugar, este pasaje nos demuestra por qué Dios se indignó. Y Él se indignó, está lleno de esa ira por una razón. Porque ya había dado su amor. Versos 16 y 17 en la mente de Pablo están presentando el Evangelio de Dios. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Y entonces aquí hay una verdad paralela entre verso 17 y verso 18. Dice en ambos versos que algo de Dios se ha revelado. ¿Qué se reveló? En primer lugar se reveló la buenas nuevas de Dios, su justicia. En segundo lugar se reveló su ira o su reacción o su enojo hacia quienes no lo aceptan. Es un punto que tiene que ver, es un equilibrio en el fondo. Pablo está presentando ambos lados de la balanza. Dios es un Dios de amor, es verdad, de gracia, es un Dios de misericordia. Pero también nos dice el versículo que Dios siente ira. Ahora, como digo, al ver el amor, tú dices, pero ¿cómo es Dios así? ¿Por qué? ¿Por qué Dios reacciona así? ¿Es simplemente una reacción de emociones porque Dios está molesto? No. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Cómo se entiende? Es un texto que no podemos entender el Evangelio si no entendemos lo que Dios reveló aquí. Dios reveló su ira. Ahora, es un equilibrio, pero ¿qué más es? Es una cosa sencilla que podemos entender. Expliquemos la ira. Primero, la ira no es enojo humano. La ira de Dios no es simplemente un enojo, una reacción, porque Dios, se podría decir, porque Dios se picó. No es eso. Dios no realmente dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No es que Dios de repente le sacaron el quicio también porque le presionaron y tuvo que reaccionar. Tampoco. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Dios tiene ira? Sí. La ira de Dios no es una reacción emocional. En primer lugar. Segundo lugar, la ira de Dios es, podemos decir, para definirlo correctamente, una indignación determinada, establecida. Podemos decir, más que emocional, es mental, o si se quiere, intelectual, personal. Más que ser emocional, es una indignación que se determinó en base a algo. Dios decidió responder con
indignación. La indignación de Dios no puede ser ignorado, no puede ser pasado por alto. No podemos simplemente saltar esta parte de Dios. Es verdad, nos gustaría quizás cuando hablamos de Cristo y hablamos de la Navidad, hablar de todo lo hermoso, y es hermoso. Pero ¿por qué es hermoso? Porque Dios es un Dios santo. Y de ser Dios un Dios santo, Dios no deja pasar por alto el pecado. La cruz, de otro modo, no tendría sentido. Calvario, la crucifixión, la muerte indebida y inmerecida de Cristo no tendría significado si no fuera por la ira de Dios. La ira de Dios es esa decisión de Dios en su justicia y en su santidad a no dejar pasar el pecado. ¿Qué es la ira? Es la indignación de Dios justa. Es una respuesta justa porque su amor ha sido rechazado. Cuando la persona rechaza el amor de Dios, cuando una persona da la espalda a Dios, la ira de Dios es encendida, su indignación. Hay un pasaje que nos puede hacer entenderlo, está ahí en la pantalla, búsquenlo en su Biblia, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y con estas palabras, Cristo entonces, el apóstol, el profeta Juan el Bautista, con estas palabras el profeta Juan hace entender por qué Dios está indignado. Dice en Mateo 3, verso 7 lo siguiente. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ellos eran los religiosos, ¿verdad? Los líderes religiosos, las autoridades religiosas de su día. Al ver eso, él les decía en verso 7, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahí está la palabra. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir de entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso es la ira de Dios. La ira de Dios es cuando un pueblo o una persona, estos individuos, los fariseos, los saduceos, personas con conocimiento de Dios, rechazan voluntariamente su palabra, la ira de Dios se enciende contra ellos. La verdad es que creemos que a veces Dios simplemente está pasivamente quedando ahí, dejando pasar. Nos dice en un pasaje en el libro de Malaquías que la ira de Dios está encendida todos los días contra quienes pecan. La ira de Dios es la reacción justa de Dios hacia el pecador que rechaza su amor. En una Biblia que tengo hay una excelente definición o explicación de qué es este sentido de la ira de Dios. Quisiera yo leerle esa definición. Dice así, todos que hacen la maldad, todas las personas que pecan, deberán temer la ira de Dios que les llegará. En verdad, está más cerca de lo que creen. Ninguna excusa para justificarse porque tiene una forma de religión correcta, por decir las excusas respecto a ser descendientes de Abraham, les serán suficientes para escapar la ira del Dios soberano, quien les hará responsable frente a Él. Solamente la responsabilidad que nace de la fe nos permite escapar de la ira de Dios. La ira de Dios no debe entenderse como una pataleta, como que Dios tuviese emociones guardadas hasta que tuviera que soltarlas. Ni tampoco es esto un espíritu vengativo, que se vacían quienes merecen ser castigados. La naturaleza de Dios es básicamente el amor justo. Él prefiere amar y salvar al pecador que destruirlo. En un sentido, el amor rechazado se convierte en la ira de
Dios. Importante tomar nota de eso. No es que Dios simplemente reaccionó y, como decía el autor ahí, como tuvo una pataleta, como un niño molestado, inquietado, ya enojado contra alguien. No, Dios no es así, Dios. Pero habiendo extendido su amor, su paciencia, habiendo esperado a la persona, habiendo extendido su invitación a las personas de ser rechazado, Dios demuestra su ira. Continúe diciendo la definición de en este pasaje. Cada persona frente a nuestro Dios soberano y justo solo tiene dos alternativas. Fíjense en ellas. Primero, o aceptar la gracia y el perdón de Dios, o, en segundo lugar, sufrir su ira. Somos responsables por nuestros pecados y no podemos echar la culpa a Dios cuando sufrimos su ira. Creo que para mí ayudó a entender bastante la ira de Dios, esa cita. La ira de Dios no es una reacción emocional, es lo que tiene que hacer cuando tú y yo decimos, no me importa Dios, lo que tú dices. Y si tú miras alrededor nuestro en este mundo y miramos a las personas que al parecer están totalmente perdidas en su vida, nos damos cuenta que el pecado los ha hecho esclavos y ya no quieren estar bajo la mano de Dios, no quieren buscar a Dios. Y cuando eso sucede, serán entonces castigados. Tal vez no en esta vida, pero con seguridad a futuro. Volviendo a Romanos capítulo 2, nos dice, Romanos capítulo 2 nos hace ver, ¿no?, del peligro que existe. Dice en capítulo 2, verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amigo, hermano, invitado esta mañana, Dios nos dice que está indignado cuando una persona rechaza su amor. No podemos quedarnos indiferentes frente a eso. Las buenas nuevas de la Navidad, de la obra de Cristo, de su nacimiento, de su venimiento, es que Cristo vino para avisar y advertir a cada persona que Dios proveyó una salida de esa ira. Pero la situación se pone aún más triste antes que veamos la solución. Versículos 18 y 19 y 20 nos muestran no solamente porque Dios está indignado, pero también porque los seres humanos están condenados. Porque la humanidad está condenada. Da tres razones el apóstol Pablo. Tres razones de por qué el ser humano está condenado. Primero, en versículo 18 y la última frase que dice, los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Qué es detener la verdad de Dios? No sé si eres como yo, pero cuando veo una frase, algo me para ahí, como un semáforo en rojo, un disco pare, y digo, a ver, pero ¿cómo y cuándo y de qué manera habrá yo o habrá alguien detenido la verdad de Dios? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Detener. Bueno, algunas otras traducciones de la Biblia dicen detener, o también se podría decir retener o suprimir. La idea es que como que encerrar. Es como tener algo pero no dejarlo ser libre. Es como a la fuerza básicamente limitar lo que se sabe es la verdad. Detener la verdad es básicamente de hacerla prisionero a los propios pensamientos de uno. Podemos decirlo así, es tergiversar la verdad. Es pervertir la verdad. Es torcer la verdad. No es que no la tiene la persona. Sabe la verdad, pero la tuerce, la manipula, la muniquea, como se dice por ahí. La aprovecha. La usa para sus propios fines. Entonces el resultado, ¿qué es? La mente está cerrada a lo que Dios dice.
La primera razón por que los seres humanos estamos condenados frente a Dios es que tenemos mentes cerradas a la verdad. Cuando se detiene la verdad, no es que no está ahí, pero no queremos verla. Es como aquel drogadicto que con su propia mente distorsionada y su propia mente fuera de sí tal vez, toma una pistola con una bala y la apunta a su cabeza jugando a un juego que lo llaman de roulette ruso, apuntando y tirando el gatillo. Eso es una verdad detenida y una mente distorsionada y cerrada. O como aquel borracho que está allá bajo el control del alcohol y no le importa lo que pasa y baja de la cuneta y sale a la calle aunque viene una micro a toda velocidad, creyendo que la micro le va a hacer el quite. Y luego paga por sus actos. Eso es detener la verdad. Es torcer lo que sabe ser verdad. ¿Cómo? Una mente encerrada, una mente controlada, una mente alejada de lo que se sabe es correcto. Una mente que no acepta la verdad, cerrada. Según Juan capítulo 3, Cristo también nos dijo, sería bueno mirar este pasaje, Juan capítulo 3 nos dijo algo respecto a cómo la gente en su día también detenían la verdad. Juan capítulo 3 y el verso 19. Dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Cristo dice, aquí estoy, yo soy la verdad. En Cristo está la verdad de Dios. En Cristo está la justicia de Dios. En Cristo está el evangelio de Dios. Pero quien no lo acepta a Él y no le sigue a Él, detiene la verdad. ¿Cómo? Amando más las tinieblas que la luz. Es como cuando tú y yo salimos al anochecer o atardecer y vamos buscando gusanitos. ¿Lo han hecho alguna vez para pescar? Para buscar gusanos, ¿qué se hace? Se levanta una piedra. Y cuando uno levanta la piedra, se escurren todos, se corren todos porque no quieren ver la luz. ¿Qué hacen? Se meten al suelo. Eso es lo que hace la persona cuando se acerca a Dios. Quien prefiere detener la verdad, se esconde de Dios. Eso es amar más la oscuridad que la luz. ¿Cómo está el hombre condenado? Porque ha cerrado su mente. En segundo lugar, también nos dice en verso 19, volviendo a Romanos 1, que hay una segunda razón por qué el hombre está condenado. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No solamente que Dios es amor, es justo y santo y envió a Cristo para ver y conocer su justicia. Pero también nos dice que hay evidencias. Dios ha puesto evidencias en este mundo para que el hombre vea quién es Él. Dios ha puesto evidencias en la creación. Ha puesto muestras de su inteligencia, por ejemplo. ¿Dónde se ve la inteligencia de Dios? Se ve en lo intricado y lo maravilloso que somos como seres humanos. Se ve en lo expansivo, en lo imposible de medir y en lo grande que es el universo. Se ve en el cariño de Dios cuando uno toma la mano de un pequeño bebé en su mano. Hay evidencias de Dios. La pregunta es si la persona las acepta o no las acepta. Hay evidencias de su existencia. Yo estoy leyendo un libro cortito, breve, pero muy interesante. Se llama El agnóstico que se atrevió a preguntarse o indagar. Es la historia verídica de un hombre cirujano, un médico cirujano erudito que llegó a ser uno de los grandes, inclusive podemos decir, promotores de la salud en el país de Bangladesh. Él fundó el primer hospital en ese país vecino a la India. Este señor se llamaba Viggo Olsen. Fue al final, después de todo, un misionero en ese país. Pero ¿sabes qué?
no siempre creía en Dios. Cuenta una historia en su propio relato de cómo cada vez que visitaba a sus suegros, el papá y la mamá de su esposa les hablaba de Cristo. Habían conocido a Cristo después que su hija se casó con este señor, con este médico. Y entonces, cada vez que les hablaban, cada vez que los visitaban, o por teléfono o en cartas, les hablaba de que Dios les había cambiado en su persona. Y ellos empezaban un poco al final para humillarlos nomás, a escuchar, pero no porque querían. Y cuando había recién terminado sus estudios y ya fue recibido como médico, en viaje de una ciudad a otra, pasó por la casa de sus suegros. Estuvieron varios días ahí y varias noches hasta las 2, 3, 4 de la madrugada, hablando y argumentando y discutiendo la Biblia. Y cada vez el autor decía, pero yo ya tenía mis convencimientos, mis argumentos, de que la Biblia primero era ficticio, segundo que Dios no se podía conocer si es que existía, y tercero que Jesús no era nada más que un buen hombre, o si fuera eso siquiera, porque no estoy seguro si siquiera vivió. Entonces relatan su historia como que al final aceptó el reto de su suegro a estudiar. Son unas cosas curiosas que yo he visto con quienes dicen ser agnósticos o ateos. Nunca han estudiado la Biblia. Han rechazado de plano, han rechazado sin examinar, o han rechazado porque otro le dijo que la Biblia está llena de errores. De hecho, también el autor, Dr. Olson, dice eso. A mí me habían dicho que en cada página de la Biblia habían errores históricas, geográficas o de otra índole. Y él se dio cuenta cuando empezó a leerlo que no era así. Pero lo más maravilloso es cuando él con su esposa empezaron a conocer las evidencias, dice él, cristianas de la existencia de Dios. Tanto internas en la Biblia, cosas que Dios dice y cosas que Dios hace, cosas externas. Ahora estamos hablando de un cirujano brillante, inclusive fue él quien fue uno de los primeros quien ideó o quien descubrió un tratamiento para el corazón para poder rescatar a una persona de un infarto cardíaco. Él creó un tratamiento para poder rescatar a la persona. Y también fue luego, como dije, se fue a la Bangladesh para abrir un hospital allá donde nunca habían visto ni siquiera a un médico, a un doctor. Pero ¿por qué fue convencido el doctor Olson? Por las evidencias de Dios. Porque no pudo negar lo hermoso que es la obra de Dios. Cuando uno abre sus ojos y ve lo que Dios hace, no puede ignorar de que hay evidencias. Pero aquella persona que está condenada para recibir la ira de Dios, cierra sus ojos a las evidencias que Dios da. Fíjense que nos dice en el libro de Hechos, si no tenemos tiempo para leerlo, que Dios nunca ha abandonado su creación. Dios siempre ha dejado, Hechos 17, verso 25, nos dice que Dios nunca ha abandonado a su creación. Siempre se ha dejado evidencias. Y Él siempre ha querido ser conocido por su creación. Si es creador, ¿por qué no lo querrá hacer? Él quiere que lo conozcamos. No quiere que sigamos ignorancia. Y la tercera razón, verso 20. ¿Cuál es? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Se hacen claros desde la creación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. La tercera razón es que la humanidad está condenada porque ignoran la verdad de Dios. Cierran sus ojos a su cualidad, a sus atributos, a su persona. No hay cosa más triste que el ciego que no quiere ver. De eso está hablando Pablo. El ciego que no quiere ver. ¿Acaso habrá alguien acá esta mañana que no quiere ver? Dios te quiere hablar, te quiere mostrar, te quiere responder, pero tú no lo dejas. Mente cerrada, ojos cegados, corazón endurecido. Cuando Dios habla, nos hace responsable de escucharlo. Y una tercera verdad respecto a por qué Dios
siente por qué Dios tiene ira para con nosotros. ¿Cuál es esa cosa? Porque el hombre está confundido, está confuso, está ignorante de las verdades de Dios. Aquí en versículos 21 al 23, y ahí también 4 y 5, no lo veremos hoy día, sí. Pero en estos versículos vamos a ver por qué el hombre está confuso y cómo esto es un proceso siempre descendiente. Dice el versículo 21, la primera parte, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La primera razón por qué el hombre está confuso es porque es una persona que llegó a ser ingrata. Suena feo decirlo, pero las personas que no quieren conocer a Dios son personas que no están agradecidos de Dios. Es una persona ingrata. Es una persona que habiendo, dice, ¿qué verso dice verso 21? Habiendo conocido a Dios. ¿Dónde lo conoció? En la creación, en el universo, en los seres humanos, en la vida, en el mismo aliento que respira. ¿Cómo conoció a Dios? Porque Dios se manifestó, pero no lo aceptó, más bien fue ingrato, inagradecido, y no dispuesto a recibir. Después también dice en verso 21, la segunda parte, podemos decirlo así, no solamente fue ingrata la persona, también fue insensata. Es decir, en su mente, dejó entrar la mentira que que Satanás dijo a Adán y Eva allá en el huerto de Edén. ¿Cuál fue esa mentira? ¿No ha dicho Dios que no deberás comer de todo fruto del árbol? Porque en el día que comes, ¿se acuerda? Serás como Dios. El que tiene su mente cerrada y sus ojos cerrados, ha creído una cosa insensata, necia, ridícula. ¿Que la creación será como el Creador? No tiene sentido. Aquí hay personas, hay algunas hermanas que son muy buenas con el macramé. Y en ese trabajo que hacen, que conocen, hacen cosas bonitas para colgar o para poner en la pared. Y esas cosas requieren tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Y también son bonitas, son muy lindas para mirar. Pero ¿te imaginas que un día de repente que amanece esta persona y una de sus creaciones dice, oye, levántate, floja, ¿qué te pasa? Hay que hacer más trabajo. Y le empieza a mandar. Pero eso es lo que cree el hombre. Suena así de ridículo, pero así es. El hombre cree que lo creado domina y manda al Creador. En su mente entenebrecida, quiere decir insensible, dormida, confusa, en su mente cree algo que no es posible. Es como que se fuera a bajar de la pared y a algunos de esos aparatos y decirnos qué hacer. Ese barco, ese faro, algunas de estas decoraciones nos empiezan a hablar. Mira, yo sé si algunas de estas cosas fueran a hablar, no estaríamos aquí escuchando, ¿verdad? ¿Qué harías tú? ¿Arrancar o no? Yo me asustaría si esa cinta empieza a hablar. Si las cosas creadas toman el lugar del Creador, algo anda mal, ¿o no? Si en tu casa tienes greda o tienes macramé o tienes arreglos florales, no esperes que te hablen. No va a ser así. Dios, el Creador, no puede ser reemplazado por la creación. Pero el hombre confuso cree eso. Que él, como persona, es igual a Dios. La mentira de Satanás. Tercera razón, tercera cosa. No solamente ingrata, insensata, pero verso 23, profesando ser sabios, se hicieron necios. También la persona es ignorante. Ignorante. Esto para mí es uno de los versículos más tristes en la Biblia. Creyendo ser sabio, el hombre se volvió necio. Se volvió necio. Al hacerse en su propia mente un Dios, y ese Dios se llama a sí mismo, el hombre adora a las otras personas que lo rodean. El hombre cree que ha podido subir por encima de su estado, de su condición,
de ser creación de Dios, actualmente se convence que existe por chance, por la nada, por la suerte. Actualmente el hombre cree que evolucionó de barro. Eso, amigos, hermanos, es ignorancia. Eso es simple y plena ignorancia. Mi hijo ha estado estudiando, terminó ya en la escuela, una serie de videos respecto a un profesor de los Estados Unidos. No los tenemos lástimamente en castellano, pero sí hemos estado escuchando algunas cosas. Y una de las cosas que me acuerdo que me comentó un día fue a la vez que este profesor estaba dialogando, estaba discutiendo y haciendo una especie de discusión grabada con una persona, una doctora que cree en la evolución. Entonces el doctor le dijo a la señora, bueno, pero básicamente tú crees que de una piedra salimos, ¿verdad? De una piedra nacimos las personas, ¿verdad? Y ella dijo, no, dijo, no es así. Pero le preguntó el doctor a la otra persona, ¿pero no crees que el mundo nació cuando hubo una explosión grande? ¿El Big Bang? Sí, así fue, dice la doctora creadora en la evolución. Entonces de una piedra salimos, ¿no? Dijo el doctor. No es eso. Pero ese Big Bang, esa explosión, no fue que supuestamente se cree y se enseña que la materia se comprimió durante millones de años hasta cuando llegó a ser tan dura que se explotó. Sí, eso dice la teoría del Big Bang. Entonces dijo el doctor, ¿crees que salimos de la piedra? Porque eso es lo que se formó cuando se comprimió toda esa materia, una piedra. ¿Te das cuenta de lo irracional que es creer en la evolución? No es racional, no es inteligente. Es un salto al vacío. Es tirarse a la nada. Es decir, no puedo aceptar que hay un creador. Yo prefiero ser ingrato, insensato e ignorante. Y no aceptar que Dios existe. Y luego lo peor en verso 23. Dice así. Leímos fue 22 lo que leímos, ahora 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Terminó este ciclo descendiente, ¿dónde? Con un hombre elevado, inteligente, sofisticado, culto. ¿Dónde termina la vida, la civilización, la forma de vivir de quienes creen estas mentiras? En la idolatría. El hombre llegó a ser idólatra. Adora ídolos. Primero adoraba a sí mismo. Primero adoraba a otros seres humanos. Y al final llegó a adorar a animales. A bichos. ¿Se acuerdan de los famosos egipcios? ¿Se acuerdan de los 10 plagas que Dios mandó? ¿Sabes que muchos de ellos fueron dirigidos en cuanto a todos fueron dirigidos a sus dioses? ¿Y sabes qué? Cuando Dios mandó las moscas, estaba diciendo, tu Dios, la mosca, no puede controlar tu destino. Adoraban a bichos, a insectos. Y no era el único. Los famosos, si tú lo escuchas en la televisión, los inteligentes, los avanzados, los conocedores egipcios. ¡Qué inteligente! Adoraban a animales. Por eso Dios los sacó de ahí a los israelitas. Era un pueblo idólatra, con centenares de dioses que ellos habían creado. Yo no veo otra forma que una persona pueda lograr creer que un animal, un insecto es su Dios, a no ser que primero pasó por estas 3 etapas previas. Ingrato, insensato, ignorante y luego la otra. Por eso Dios demuestra su ira. Porque Dios no nos creó para entregar culto a un bicho. Por tonto que suena, eso es lo que se hace. Cuando tú escuchas hablar de los famosos, o supuestos, mejor dicho, los supuestos salvajes nobles allá en la selva de Nueva Guinea, del África, de alguna parte, y escucha que dicen eso respecto a esos salvajes y dicen son nobles, piensa en este ciclo. No son nobles.
tristemente son engañados. Dios dice, el que rechaza la verdad, llega a esto. Llega a esto. Por eso Dios en su santa justicia reacciona con ira. ¿Y dónde nos deja? ¿Dónde deja a las personas frente a Dios? ¿Dónde nos deja respecto a todo lo que es la persona? Muy sencillo, al final, lejos de Dios. Dice en versículo 20, pues de modo que no tienen excusa. No tiene excusa. Nadie tiene excusa quien ha rechazado la verdad. Las personas condenadas por la ira de Dios son quienes han cerrado sus ojos y mente a Él. Voluntariamente. Pablo presenta, este es uno de 3 argumentos, luego veremos los otros 2 la próxima semana, porque si no fuera por la justicia de Dios, los hombres no tendríamos solución. Pero gracias a Dios. Gracias sean dadas a Dios, como dice en 1 Corintios capítulo 11. Gracias sean dadas a Dios, porque no nos dejó solos. Gracias al Señor, porque reveló su justicia y nos envió el Salvador. La solución a la ira de Dios es ¿qué? Es el Evangelio. Gracias a Dios por el Evangelio. La solución a la ira de Dios es que Dios envió a Cristo. ¿Necesitas otro motivo para predicarlo? Yo no. La gente necesita conocer a Jesús. Jesús es la justicia que no posee la persona. Dios en Cristo nos da su justicia. El Evangelio es nuestro mensaje a un mundo que tendrá que enfrentarse con Dios y Él les hará responsable de lo que han pensado y creído. El Evangelio nos motiva a que vayamos y proclamemos a Dios, porque en vez de ira, ofrece paz. ¿Qué dijeron los ángeles cuando anunciaron la llegada del Mesías? ¿Qué dijeron? Paz a los hombres de buena voluntad. Paz. No quiere Dios guerra con el hombre. Pero el hombre en su ceguera, su ignorancia, su rebeldía, recibirá ira si no acepta la paz que Dios da. Compartamos esa paz, hermanos. Esta semana, habla de Cristo. ¿Tú tienes a Cristo? Habla de Él. Ahí está la solución a la ira de Dios. Oremos. Dios y Padre, esta mañana yo te pido que este pasaje, por triste que sea, Señor, que nos mueva, Señor, que nos mueva a hablar de ti. Señor, semana pasada celebramos el nacimiento de Jesús, pero que aquellos que no lo conocen a Cristo están bajo la condenación ya. Y están bajo condenación porque rechazaron la luz. Llegó la luz al mundo y el mundo prefirió la oscuridad por sobre la luz. El hombre amó más sus obras pecaminosas por sobre la luz de Cristo. Oh mi buen Dios, no quiero que nadie aquí esta mañana se encuentre en esa condición. Oh Señor, estamos hablando de cosas realmente serias. El destino futuro eterno de cada ser humano en esta sala y en el mundo se balancea en esta verdad. Cristo es la paz de Dios. Pero si no lo aceptamos, recibiremos tu ira, tu condenación justificada y merecida. Señor, que aquí en la iglesia Vida Nueva, Señor, seamos movidos y sentamos la compasión de Cristo para hablar de Dios, para predicar el Evangelio, Señor, el Evangelio de Dios, lo cual es la solución a esta condición tan deplorable, tan triste, tan necesaria del hombre. Oh Dios, gracias te doy por Cristo, porque Él es nuestro mensaje, nuestro guía, nuestro Salvador. Gracias te doy por Cristo, Señor. Y en su nombre te pido todo esto.